Bueno, qué bueno, ya estamos en contacto con ustedes y como pues les decía hace un rato, tenemos la oportunidad de dialogar. Es un diálogo el cual pues vamos a sostener en este momento con un personaje nuestro, ¿no? Que de alguna u otra manera ha gravitado en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Con la República Dominicana. Es un revolucionario, socialista, político, escritor, ensayista dominicano, nacido el 28 de noviembre del 1942. Quiero darle el cordial saludo, la bienvenida. Está con nosotros ya y quiero pues ponerlo en contacto con ustedes de inmediato a Narciso Isa Conde. Un placer, qué bueno tenerlo en esta ocasión con nosotros, otra vez con Edgar. Isa Conde. Igual, Edgar, muchas gracias por la oportunidad en un momento tan especial de la vida dominicana. Así es. Yo le decía hace un momento fuera del aire, ¿no? Que quería conversar con usted sobre algunos temas y dialogar sobre todo sobre su vida, ¿no? Y el trayecto que lo lleva de alguna u otra manera a ocupar posiciones dentro de lo que es la trayectoria en nuestro país en este instante, ¿no? Y pues su incursión en la política. Háblenos un poquito porque originalmente usted estudiaba medicina, ¿no? Usted quería ser médico, ¿es así? Sí. Bueno, yo nací en San Francisco de Macorís. Sí. Pero muy tempranamente, a los 4 años, nos mudamos a Salcedo, por razones del traslado del trabajo de mi padre, que trabajaba en la Casa Munera entonces, ¿no? Y luego a Puerto Plata, donde estaba radicado un hermano de mi padre. De nuevo volví a San Francisco y ya a la capital vine, no precisamente por los estudios universitarios, sino mucho antes, porque mi madre decidió y logró convencer a mi padre de estudiar, primero en el bachillerato, hizo el bachillerato en 2 años en San Francisco, y luego estudiar en ingeniería y arquitectura en la Universidad de Santo Domingo de entonces. Y ahí comienza el impacto político en mi vida, ¿no? Porque para establecernos en la capital, mamá tuvo que comprar una pensión porque los ingresos de mi padre, que era comisionista, no alcanzaban para estar acá, ¿no? El alquiler de la casa, todo el tema. Tuve una pensión con 4 muchachas universitarias, iniciando las carreras. Minerva Mirabal, María Teresa Mirabal, Tomasina Cabral Sina y Saura Ventura, que era la hija de la comadrona por excelencia en San Francisco de Macorís, que fue la que nos parteó a nosotros. Mira qué cuadro, ¿no? Entonces, el impacto de Minerva era muy fuerte en la casa, ¿no? Y a mí me tocó también estudiar con ella, cerca de ella, porque el espacio de la casa era pequeño. Ella leía en voz alta, estudiaba en voz alta. Y yo tenía capacidad de concentración. Claro, yo estaba a nivel de 7º grado, ¿no? Y ella ya en los estudios de Derecho. Bueno, y se creó una relación muy linda, ¿no? También con María Teresa, ¿no? Imagínate tú, un poco después, ya yo adolescente, joven, iniciando los estudios universitarios, todo el tema del impacto del asesinato de las 3 hermanas de Mirabal y de Rufino de la Cruz. Sí. Fue muy desgarrador para la familia. Bueno, todo eso dio lugar. Bueno, ya yo tenía una idea de en qué estaba Minerva, ¿no? Cuáles eran sus inquietudes. Ella había participado en la Juventud Democrática del Partido Socialista Popular, el primer partido comunista en Dominicana, ya en los años 46, 47. Y bueno, lógicamente, pues por ahí se encaminaron mis luchas. Ya antes también mi tío era muy antitrujillista, mi tío Rafael Isa,
le decíamos Tío Fello. Al inicio de toda la revolución cubana nos ponía a escuchar los discursos de Fidel, del Che, todo esto. Y bueno, ahí se inicia mi compromiso. Yo tenía una fuerte vocación por la medicina, por la ciencia de la salud, por las ciencias naturales. Las materias que más me gustaban eran la química, la biología, la anatomía. Y bueno, tenía una gran pasión por la medicina, pero el periodo que vivimos, la lucha que libramos, me condujeron por otro sendero, ¿no? Porque además esas luchas que tenían que ver con la situación interna de la universidad, la resistencia a convertirla en una universidad de élite, y también las luchas nacionales por la democratización, el combate al trujillismo, al balaguerismo como heredero del trujillismo, la lucha por la conquista de la autonomía y el fuero, el enfrentamiento del golpe de Estado, el gobierno de Bosch, la lucha contra el golpe, el enfrentamiento al golpe. Todo eso dio lugar primero a que comenzara la represión interna de la universidad, porque las autoridades eran conservadoras, reaccionarias, estaban muy conectadas con la oligarquía y el golpe de Estado contra Bosch, con la cúpula de la iglesia que participó en todo ese proceso. Y bueno, la primera represión que sufrí, interna, fue que yo era monitor de química por las notas que había alcanzado y me cancelaron. Ya luego también repartiendo periódicos del Popular y el periódico Fragua me apresaron, me metieron en solitaria. La lucha de la universidad enfrentó el tema, salí, bueno, pero todo esto fue forjando una trayectoria. Y finalmente, enfrentando el intento de consolidar la idea de una universidad elitista, nos enfrentamos en favor de la democratización y nos expulsaron a todos los dirigentes de la Federación. Entonces, era secretario general Amin Abel, con quien yo también tenía una amistad de muchos años, porque nos encontramos en el séptimo año, en el séptimo curso, séptimo, octavo, hasta el fin del bachillerato en el Colegio La Salle. Yo vivía muy cerca del colegio, era de lo que íbamos a pie, a mí también. Bueno, y como tú ves, todo ese ambiente, pues comprometió. Lo fue marcando de alguna manera, ¿no? Sí, yo intenté en un momento retomar los estudios después de la expulsión, después de la guerra de abril. Participamos en la revolución de abril del 65 y intenté retomar los estudios en el 66, pero ahí vino la persecución a muerte prácticamente. Ya. Una pregunta. Atentado. Yo fui perseguido, tuve que refugiarme en casa de amigos y de gente que me protegió, entre ellos la familia de Orlando Martínez. Ya. Mira cómo se enlaza todo esto, ¿no? Sí. Sí. Usted tenía una excelente... Efectivamente opté por enfrentar la responsabilidad del compromiso de luchar por la idea de justicia, de libertad, de democracia, de socialismo, siendo muy joven, ¿no? Hasta que ingresé. Primero fui de la Juventud del 14 de junio, tuve vínculo con el Movimiento Popular Dominicano, MPD, y ingresé a la fila del Partido Comunista, del Partido Socialista Popular, que luego en abril se convierte en Partido Comunista Dominicano, siendo muy joven. Y llegué a ser secretario general, tengo apenas 23 años de edad. Okay. Claro, en América Latina, porque generalmente los dirigentes de los partidos comunistas eran personas ya de cierta edad. Ya. Fui en mi época el secretario general más joven del continente, ¿no? Sí. Yo le iba a hacer una pregunta. De manera que
Ya desde ahí el compromiso quedó definido y está definido todavía. Sí. Yo le hacía una pregunta, o quería hacer una pregunta, porque usted se enroló de alguna u otra manera, usted luchó por la reposición del gobierno del profesor Juan Bosch, ¿cierto? Sí. ¿No? Usted luchó por eso. Entonces, ¿cómo se da entonces ese transfer, ese pensamiento? Porque el profesor Juan Bosch tenía un pensamiento bueno, avanzado, ¿no? Sin embargo, usted cae entonces luego en el Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo se explica ese? No, ya cuando nosotros defendimos el gobierno de Bosch, militábamos en el Partido Comunista. Ok. Es decir, el golpe de Estado del 63 se da en un momento en el cual yo participaba en la dirección de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y era dirigente y codirector del periódico estudiantil Fragua, que era un periódico marxista. Ya yo militaba en la fila del Partido Socialista Popular. En consecuencia, tenía una militancia comunista. ¿Qué acontece con el tema de en el 62, cuando se fijaron las elecciones, las primeras elecciones generales después de la tiranía, sin duda alguna, bajo una Junta Central Electoral que dirigió el señor Liz de San Francisco de Macorís, un gran antitrujillista. Eran unas elecciones relativamente democráticas, libres, y la izquierda, especialmente el 14 de junio, el MPD y el PSP en que yo militaba, cometieron un error político, que fue abstenerse de participar. Sobre todo el caso del 14 de junio, que tenía muchas posibilidades, porque era un partido que agrupaba todas las juventudes del país, prácticamente, ¿no? Y las elecciones se polarizaron entre Unión Cívica Nacional, que era el partido de la oligarquía, de la derecha, del poder norteamericano, y el PRD, que era un partido liberal, reformador, con un dirigente muy carismático como era Bosch, con una prédica muy sencilla, muy profunda, hasta el punto que la derecha lo acusó de introducir la lucha de clase en la República Dominicana. Bueno, la lucha de clase existía, pero cuando Bosch planteó el tema de los tutumpotes y los hijos de Machepa, la defensa de los hijos de Machepa, criticaban a la oligarquía, a los carros pescuezo largos, como él le llamaba, todo eso nos llegó a nosotros con todas las inquietudes sociales, socialistas que teníamos, sin que entendiéramos que Bosch lo fuera ya definidamente socialista. Pero el Partido Socialista Popular, cuando se dio la polarización entre Unión Cívica y el Beato Fiallo y Juan Bosch, lanzó un documento que a nosotros nos disgustó mucho, a los jóvenes que ingresábamos en el partido, que eran dirigentes estudiantiles, porque nosotros habíamos leído los cuentos de Juan Bosch, cuentos con mucha sensibilidad social, y ellos plantearon que ambas candidaturas eran dos caras de una misma moneda, y llamaban a abstenerse de participar. Nosotros desobedecimos esa orden. Ahí fuimos indisciplinados. Y votamos por Bosch. Y creo que no nos equivocamos, porque Bosch representaba un gran sentimiento. En ese momento. Y evidentemente era una opción autónoma, independiente, nacional. No era verdad lo que se decía de él. Él se diferenciaba mucho de los Rómulo Betancourt, de los Pepe Figueres, que eran la llamada izquierda democrática de América Latina, de Aya de la Torre. Bosch era todavía mucho más avanzado en su pensamiento. Una pregunta, Luisa. Una posición patriótica, nacional, sí. Que devino en antiimperialista. Sí. Evidentemente. Una pregunta. Si el profesor Juan Bosch
obviamente, como usted lo dice, tenía ese pensamiento, ¿no? Y usted coincidía con ese pensamiento, coincidía con los ideales que él tenía. Coincidíamos, pero íbamos un poco más allá. No, pero la pregunta mía es la siguiente, ¿cómo usted nunca fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano? O sea, usted sentía admiración por el profesor Juan Bosch y su pensamiento, pero nunca pensó incursionar en el partido o formar parte de la gente que de alguna u otra manera lo seguía a él. De todas maneras, nosotros valorábamos la parte positiva del PRD y sobre todo el liderazgo de Bosch, que era la democratización del país, que eran las reformas sociales, que también fue la defensa de la soberanía en el momento de las embestidas de las grandes corporaciones transnacionales. Pero entendíamos que Bosch se quedaba en el marco del capitalismo, procurando una especie de capitalismo nacional, un sistema político, democrático, liberal, y nosotros éramos francamente socialistas, planteábamos la socialización de la propiedad, todo esto. Entonces, lo que se da es una alianza en términos tácticos, en términos de los procesos inmediatos, de los cambios inmediatos. Y en la medida de la oligarquía muy feroz y los Estados Unidos y la cúpula de la Iglesia enfrentan a Bosch y plantean la conspiración golpista a sacarlo del poder, en esa medida nosotros nos lanzamos a enfrentar las intenciones golpistas. Yo me recuerdo que formamos las ligas contra el golpe en los diferentes barrios de la capital y en el país, denunciando la posibilidad de que Bosch fuera derrocado, porque de todas maneras en el gobierno de Bosch se produjo la legalización de los partidos de izquierda en los hechos, no por ley, sino porque nunca fuimos perseguidos, nunca fuimos apresados. Fueron 7 meses de libertad. Yo recuerdo el rostro de mi madre hablando de eso, ¿no? Ella que había nacido y crecido prácticamente en medio de tiranías, sí, claro, sobre todo la tiranía de Trujillo. Y decía, se respira esperanza, se respira libertad. Eso fue lo que defendió el pueblo dominicano cuando la embestida golpista de Estados Unidos y de la alta jerarquía militar corrupta. Sí. Y por eso también, cuando es derrocado, impuesto el triunvirato, nos enfrentamos al triunvirato y desde la universidad se hicieron movilizaciones formidables contra el régimen golpista. Sí. Hasta llegar a la revolución de abril del 65. Así es. Donde ya cambian un tanto las cosas, en tanto Bosch queda en el exilio y surge el liderazgo de Camaño. Sí. Todavía podríamos decir un tanto más radical por el propio proceso, por lo que él vivió. Así es. Porque la revolución de abril crea una especie de estado, de sociedad, de poder muy popular, los comandos de estudiantes, trabajadores, soldados, oficiales. Era una república de los comandos, era una comuna. Así es. Con mucho tono socialista. Todos más o menos dormíamos iguales, comíamos iguales. Había plena libertad. Esa fue lo que vivimos en la zona constitucionalista. Sin embargo... Y tuvimos que enfrentar la intervención de los Estados Unidos. Sin embargo, don Issa, luego vino una época muy difícil, una época, los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, una época de mucha represión, de persecución, una época que se llevó consigo muchos jóvenes que tenían pensamientos exquisitos, ¿no? Pensamientos buenos. Esa época, ¿cómo enfrentó usted esa época? Me gustaría saberlo, pero me gustaría saber también cuál fue la relación que usted tuvo, si la tuvo de alguna u otra manera con el doctor Joaquín Balaguer, o si en algún momento de la vida pudieron tener una relación buena. ¿Cómo fueron las cosas con el doctor Joaquín Balaguer? Bueno, primero te debo decir que ese posicionamiento frente a Bosch
no estuvo mediado porque lo conociéramos directamente, físicamente. La primera vez que yo me reuní con Juan Bosch fue cuando él regresó de Benidorm, fue antes, en Benidorm, yo lo fui a visitar. Yo iba a conversar con Camaño en Cuba. Y decidimos conversar con Bosch para hacer un plan común. Y yo lo conocí en Benidorm. Bueno, ya cuando él retorna, después de Benidorm, ya yo estaba en República Dominicana y nos encontramos en su casa. Y hablamos de muchas cosas. A Balaguer nunca, bueno, la única vez que le di la mano y conversé con él fue en el año 86, 87, ya en su segundo periodo, en el periodo de los 10 años, no en los 12 años. Los 12 años, de los 12 años yo pasé 7 clandestinos. Una pregunta, don Isa. Una pregunta, don Isa, antes de, porque usted dice, le di la mano en el 86, conversé con él. ¿Qué conversaron ustedes? O sea, ¿qué dialogaron usted y el doctor Joaquín Balaguer en ese momento? Sí, el tema fue lo siguiente. Se orquestó un plan tarde, los y coroneles que mataron a Orlando. Frente a la determinación nuestra, la denuncia que nosotros hacíamos, al proceso que llevábamos contra ellos, al reclamo de justicia, denunciándolo por su nombre, a Enrique Pérez y Pérez, a Milo Jiménez, a Chino Lloveres Montaz, que está ahí en Romana, por cierto, está en Casa de Campo, una gran mansión, disfrutando de su fortuna impune. Paul Castro, que era entonces mayor, pero que era como que digamos el ejecutor, ¿no? El jefe de las operaciones criminales. Nosotros descubrimos un complot para matarle, incluso que llegó a instrumentarse parcialmente. Y lo denunciamos. Entonces, entonces nosotros emplazamos a Balaguer, yo le envié una carta. Y Balaguer, que estaba fuera de la ciudad, en unos recorridos, le dio órdenes al general Inver Barrera, que era ministro de la Fuerza, secretario de las Fuerzas Armadas, para que se entrevistara conmigo. Y yo le puse sobre la mesa a Inver Barrera, quien me conocía porque era de Puerto Plata, tenía relaciones militares con mi tío, conocía a mi papá, a mi mamá. Pues él, lo que me propuso yo no lo acepté, que era simplemente que él le advirtiera a Paul Castro, Pérez y Pérez, a esos matones, que no actuaran contra mí. Y yo le dije, pero eso es dejar intacto el grupo. Perdón por la tos. Y entonces yo le dije, pues dejémoslo así. De todas maneras me dijo, otro paso lo tiene que aprobar el doctor Balaguer. Y finalmente Balaguer me convocó al palacio. Yo entré solo a su despacho, tenía todos los datos del complot, quienes participaban. Y bueno, Balaguer ahí hizo su teatro, ¿no? Hay que protegerle su vida, quiso ponerme una escolta, le dije que no. Y lo único que le aceptaba era que me asignara armas para que compañeros del partido me protegieran. Aparentemente lo aprobó, pero no lo hizo nunca. Nunca entregó las armas.
De manera que en eso consistió esa conversación. Ya. Yo recuerdo que yo de entrada le dije, bueno, yo lamento tener que hablar con usted en condiciones que mi vida está amenazada. Y yo no lo conocía a usted. Entonces me dijo, yo sí te conozco. Me hizo así, yo sí te conozco. Con toda esa picardía malvada, ¿no?, que tenía el personaje, el personero. Bueno, esa fue la relación con el señor Balaguer en ese momento. Y ya luego, tú sabes, todo lo demás fue continuar la pelea, continuar la lucha contra la impunidad, hasta tener algunos resultados parciales con el caso Orlando. Así es. Si se obtuvieron... Pero librando la lucha en todos los órdenes. Recuerda que nosotros fuimos pioneros en la denuncia de la corrupción. Ahí están todos los trabajos de la revista Impacto, de Hablan los Comunistas, de las publicaciones de debate que hacíamos. Bueno, es una larga historia documentada. La evolución del Partido Comunista, inmediatamente después de todo esto, o sea, el Partido Comunista, del cual pues usted fue secretario, ¿no?, como decía hace un momentito, el crecimiento del mismo, es decir, en la población joven, el pensamiento que tenía la juventud en ese momento, ¿por qué no se mantuvo a través del tiempo? O sea, ¿por qué no creció quizás un poco más ese pensamiento, ese movimiento? Porque mucha gente abandonó probablemente y se fue, ¿no?, a otro tipo de vida, a otro estilo de vida, y no permaneció. Sin embargo, usted ha sido, como decía hace un momentito, el único, una de las pocas personas que ha permanecido, ¿no?, dentro del mismo. ¿A qué usted le atribuye eso? No, mira, lo que pasa es que realmente el poder mediático en este país tiene la capacidad para ocultar muchas cosas, yugularlas. El Partido Comunista Dominicano nunca se disolvió. Okay. En un momento de muchas dificultades, ya después también de todo el tema de los crímenes, los asesinatos contra los compañeros de izquierda, todo el periodo de los 12 años, ya se vivió una coyuntura política muy difícil cuando acontece a nivel internacional la desintegración de la Unión Soviética, el derrumbe de los países del este, la derrota en Nicaragua, todo esto. Eso dio lugar a situaciones internas en el partido. Compañeros intelectuales de mucha valía que comenzaron a cambiar y a tornarse no traidores, no renegados, pero sí gente que enfrió, que se salió de la fila, que escogió el camino de ejercer sus profesiones. Se debilitó el partido. Pero entonces había también en América Latina una corriente muy fuerte de lograr procesos de integración y de unidad entre las diferentes fuerzas marxistas. Y el PCD, el Partido Comunista Dominicano, pues se decidió por ese camino de unidad, de hacer de varios partidos de la izquierda un solo partido. Entonces construimos con el Partido Comunista y 3 organizaciones más la fuerza de la revolución. Yo era uno de los coordinadores de la fuerza de la revolución, que bueno, tuvo una crisis, y nosotros en medio de esa crisis, quizá porque no calculamos bien la característica de los aliados, pues nos decidimos salir lo que es el movimiento que tiene la misma plataforma. Es una organización socialista, comunista,
que actúa en el seno de la sociedad y que está también converge en un proceso de unidad que le llamamos Izquierda Revolucionaria, y que a su vez tiene también otras alianzas. Y estamos en las luchas actuales. En el caso de la Fuerza de la Revolución logramos proyectarla, pero esa experiencia la aprendió la derecha. Transferimos en gran medida el prestigio, el alcance nacional que tuvo el PCD a la FL, a la Fuerza de la Revolución. Pero con el movimiento camañista lo han vinculado más los medios de comunicación. Yo te diría que yo tengo un cerco mediático ahora mismo. Fuera del programa Tiro al Blanco. Bueno, tú me entrevistas, me han entrevistado productores de programas de televisión que son dominicanos, como Aldo Sierra, de Estados Unidos. El Despertador, por momento, me ha hecho algunas entrevistas antes de la pandemia, pero yo tengo más de un año que no estoy en espacio de televisión porque ellos decidieron, incluso lo que se llaman progresistas y democráticos, decidieron yugular a uno porque uno dice lo que otros no se atreven a decir. Y el poder del gran capital sobre los medios de comunicación es muy fuerte en el país. Usted mencionó la libertad de expresión. Usted mencionó, yo tengo mucha incursión en las redes. Sí. Tenemos una página propia del movimiento camañista. Yo tengo el Tiro al Blanco diferentes vías, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp. Se reproduce de múltiples maneras y también pero incluso auspiciando también procesos de unidad, un tema muy difícil aquí en el país por la cultura que ha predominado. Pero no desistimos de nada de eso. Los militantes comunistas, queramos decir. Usted mencionó hace la realidad. Usted mencionó hace un momentito, don Isa, mencionó a la antigua Unión Soviética. Usted mencionó hace un momentito la antigua Unión Soviética. Mencionó hace un momentito la antigua Unión Soviética, ¿cierto? Yo quiero saber qué tipo de relación, si la tuvo, usted tuvo con la antigua Unión Soviética. Esa es una. La otra, porque el internet está fallando mucho, la otra la relaciono con el movimiento que se dio y que agrupó en su momento muchos países como Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, ¿no? Lo que se llamó como el ARBA y todo esto. Ese movimiento que se dio comandado por Chávez y que pues predominó por un tiempo, aunque se ha perdido en algunos de los casos. Su impresión yo quiero, primero, sobre la antigua Unión Soviética y si tuvo algún tipo de relación. Y segundo, si usted vio ese movimiento que se dio como un movimiento que de alguna u otra manera tenía o se relacionaba con el pensamiento comunista, ¿no? O usted entiende que eso fue otro tipo de pensamiento. Eso es básicamente lo que quiero preguntarle. Bueno, mira, el Partido Comunista Dominicano era parte del Movimiento Comunista Internacional y inmediatamente después de la Revolución de Abril, de cambiar el nombre de PSP, Partido Socialista Popular, por Partido Comunista, y de hacer cambios en el partido, un movimiento más creativo, menos dogmático, decidimos establecer al máximo las relaciones en el movimiento comunista internacional. A un congreso en Chile del Partido Comunista, fuimos invitados a Praga, a la sede de la revista internacional. Hicimos un trabajo que está editado
como 12 idiomas sobre el proceso revolucionario de abril y las enseñanzas. Hay una edición con todas las fotos de la Revolución de Abril, con el trabajo explicativo de ese proceso, analítico de ese proceso. Y bueno, vinimos a conocer el país invadido, promovimos la solidaridad, nos entrevistamos con el Partido Comunista Checo, fuimos a la Unión Soviética, fortalecimos los vínculos ahí, intentamos hacerlo con China. Los chinos no nos abrieron mucho campo, ellos tenían otras relaciones aquí en el país. Y como que tampoco admitían que uno tuviera relaciones con los soviéticos. Había una pugna muy fuerte, ¿no?, entre ellos. Nosotros teníamos una actitud independiente, fortalecimos mucho las relaciones con Cuba, que también tenía una posición muy independiente, con el Partido Comunista de Vietnam, con el Partido Comunista de Corea, con algunos partidos europeos. Pero fuimos parte de ese movimiento y en consecuencia tuvimos relaciones durante décadas con los soviéticos. Con los soviéticos acordamos el plan de becas, que participaron, fueron beneficiados con un plan de becas gratuitas totalmente en múltiples profesiones que no existían en el país. Alrededor de 1.500 jóvenes dominicanos, algunos de ellos en cursos de posgrado y especialidades que se han destacado muchísimo, en ingeniería hidráulica, en física, en química, en historia, en fin, aeronáutica, una diversidad. Eso fue un plan muy bien llevado, sin sectarismo, no era un plan para militantes, sino para estudiantes necesitados, es decir, con necesidad, no, sin recursos y con capacidad. Por eso se le hacían las pruebas y todo esto. Bueno, tuvimos relaciones de cooperación en todo eso. Podemos decir que los países socialistas, los partidos comunistas contribuyeron enormemente por nuestra iniciativa a enfrentar el terror de los 12 años, incluso a lograr la disolución de la banda anticomunista, de la gente que asesinaba en un momento determinado, organizar una campaña mundial. Esa la combinamos con Peña Gómez, que tenía la relación con la socialdemocracia. Bueno, te digo, fueron relaciones muy fructíferas hasta el momento mismo del derrumbe. La última vez que yo pasé por la Unión Soviética y fue camino a Corea y a China, finalmente con los chinos establecimos un nivel de relación. Ya estaba, se había producido el derrumbe del régimen soviético. Y hay una foto que anda por ahí a propósito del homenaje de Cheo Zorrilla, y yo depositando unos claveles en el estatua de Lenin, ¿no? Ya sin que existiera un régimen del Partido Comunista ni opción socialista en la Unión Soviética. Fueron unas relaciones con esa característica. Bueno, conservamos las relaciones con los partidos comunistas, tenemos muchas relaciones con los partidos comunistas, con los partidos de izquierda, con los movimientos políticos militares, insurreccionales, cuando la guerra de Vietnam, el FMLN, la FARC en Colombia, el ELN en Colombia, todo eso son fuerzas con las que hemos tenido y tenemos relaciones, sin ningún tipo de exclusión. Igual con la emergencia de los movimientos llamados progresistas, transformadores, independientes. Pues tempranamente nosotros tuvimos la visión de defender el levantamiento militar de Chávez, cuando a Chávez lo acusaron de golpista. Yo recuerdo un programa de televisión con Freddy Belagoy, con el que yo asumí la defensa de Chávez. Chávez estaba en la cárcel.
Bueno, y ahí tú puedes ver las fotos también, yo entregándole un fusil del partido Revolución de Abril a Chávez, cuando visitó por primera vez la República Dominicana. Tenemos muy buenas relaciones con todos esos procesos. Usted mencionó hace un momento... procesos por la independencia, por la ciudadanía, por el cambio social. Sí, don Isa, usted mencionó hace un momentito, habló, si no mal escuché, usted mencionó hace un momentito las FARC, ¿no? En Colombia. Sí. La mencionó, ¿cierto? Sí, sí. Okay. ¿Cuál fue su relación o qué papel jugó usted entonces dentro de ese movimiento, ¿no? De la FARC en Colombia? Bueno, ya te decía, nosotros teníamos relaciones con los movimientos de izquierda, revolucionarios, Partido Comunista, independientemente de los métodos de lucha que emplearan según las condiciones de su país. En algunos países, los partidos comunistas incursionaban en la legalidad. Antes del golpe de Allende, el caso del Partido Comunista Chileno, ¿no? Sí. Que era un partido legal, que participaba, nosotros tuvimos relaciones buenas con ellos. El Partido Comunista de Argentina, bueno, el Partido Comunista de Cuba ya en el poder, cuando Fidel lo conforma como tal, ¿no? Porque primero fue el movimiento 26 de julio, aliado del Partido Socialista Popular, en fin. Con toda esa fuerza hemos tenido esa relación, incluso con los movimientos insurgentes, como te decía. El FMLN y nosotros, bueno, hay más de 20 compañeros que participaron en la lucha armada en El Salvador y que participaron en Nicaragua. Y hay 4 compañeros que cayeron combatiendo en El Salvador. Bueno, con la FARC fue una creación del Partido Comunista Colombiano y había una combinación ahí de lucha legal y lucha insurreccional. Desde los años 60 nosotros tenemos relaciones con FARC y con el ELN, que es un partido que forma un sacerdote, Camilo Torres, los camilistas. Y aquí también tuvieron su corecato, el Comité Revolucionario Camilo Torres. Entonces hemos tenido esa relación con la FARC. En momentos que la FARC ha sido acosada, calumniada, todo esto, nosotros hemos mantenido esa relación y la hemos defendido. Una parte de la dirección de la FARC cometió el grave error ahora de pactar de mala manera con el régimen. Ahí están orquestando otra matanza. Tú te acuerdas aquella que hicieron de la Unión Patriótica, más de 5.000 muertos, en una negociación que llevó a la lucha legal a través de la Unión Patriótica. Ahora igual hay un partido legal y hay una criminalización de los movimientos sociales, centenares de asesinados, y una parte de la FARC que entendió que ese no podía ser el camino, con un régimen tan criminal como el que existe en Colombia, pues está insurrecta. Y es lo que le llaman FARC, Ejército del Pueblo, la nueva Marquetalia o la segunda Marquetalia. Marquetalia fue aquella república campesina que formó Marulanda cuando la gran represión de los años 40, ¿no? El Bogotazo, el asesinato de Gaitán. La historia de Colombia es una experiencia del poder terrible, horrible, que amerita una solidaridad con los que luchan contra ella de la forma que sea, por vía armada o no. Entonces esa es la relación que nosotros hemos tenido. Yo visité Frente de Guerra de la FARC, aparezco con los comandantes Iván Márquez, con Jesús Santrich, que son personas de mi gran afecto, de mi gran cariño, que le tengo una gran admiración por sus capacidades, por su firmeza. Y esos son los que están ahora en la insurgencia. Pues junto también con el ELN, con los cuales también hemos tenido relaciones muy intensas. Nosotros no discriminamos por formas de lucha. La violencia le impone el poder y el enemigo. Aquí se está ejerciendo violencia de múltiples maneras, pero bueno, esa es otra historia. Hay que ver lo que es la Policía Nacional de este país.
y cómo actúan, ¿no? Bueno, ellos mismos en su observatorio dicen que del 2011 al 2014 murieron en manos de la policía 700 personas aquí en el país. ¿Qué usted entiende? Muchos de ellos son los jóvenes empobrecidos. Sí, don Isa, ¿qué usted entiende que tiene que hacerse o debería hacerse con la actual policía que nosotros tenemos en este momento, desde su punto de vista? Eso no tiene más remedio que disolverlo. Tiene que ser excesiva, que tiene que estar acompañada de cambios constitucionales profundos. No hay manera, la Policía Nacional está corrompida, profundamente corrompida, con una cultura criminal, despótica, generales, oficiales altos, enriquecidos, con sistemas de negocio, de extorsión y asociación con la delincuencia, de protección a narcotraficantes. Entonces eso lo que requiere es refundar, reconstituir, recrear una policía, que no debe ser una policía militar, eso es lo otro. Cuando la policía militar le hace la guerra al pueblo, lo que se requiere es una policía civil, formada en la defensa de los derechos humanos, con convicciones democráticas, con posibilidad de ser controlada de la sociedad a través de mecanismos de control social, de fiscalización, para que no se genere todo el tema de la corrupción, porque como ellos persiguen delitos, están muy cerca del delito y vienen las tentaciones. Nadie se hace. ¿Cuántos generales y ex jefes de la policía son multimillonarios? Y eso no se hace con el sueldo. Y usted ve entonces cómo lo acompañan los políticos de la derecha. Leonel tiene una cáfila de generales y de coroneles con una larga trayectoria de crímenes. Bueno, ahí está Guzmán Fermín, el cirujano, como le dicen. Pero está Candelier, las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el tema es sistémico. No es solo la policía, es que el sistema está corrompido. ¿Qué valoración hace? Haciendo una visión, como está haciendo él, con el presidente del CONEP, que ha vivido todo ese proceso y que lo ha respaldado, con el arzobispo de Santo Domingo, un arzobispo conservador, muy indiferente frente a todo el proceso de corrupción y de crímenes policiales. Él nunca ha enfrentado a un jefe de esa policía, nunca lo ha llamado asesino por su nombre. Entonces, ¿qué reforma van a hacer? Es una policía irreformable. ¿Qué valoración? El tema es que el policía necesita un cambio constitucional, porque la constitución actual y el sistema institucional no da espacio para una policía con la característica que yo te digo, que tenga también capacidad preventiva, que en lugar de torturar, interrogue, investigue, se basa en métodos científicos, que pueda tener toda su membresía una determinada calidad de vida sin necesidad de robar. Pero con los sueldos cebolla, ¿qué va a pasar con la paz? La utilizan esos pobres infelices y los generales se hacen ricos. ¿Qué valoración usted hace, don Isa? ¿Qué valoración usted hace de los gobiernos del PLD, específicamente los últimos gobiernos del PLD, por ejemplo, los gobiernos del presidente Danilo Medina, y si los comparamos con el actual gobierno que tenemos en este momento del presidente Abinader, ¿usted entiende que el presidente Abinader está haciendo una buena gestión? Mira, el PLD creó una determinada esperanza e ilusión, porque fue un partido formado por Bosch, con una determinada moral, una determinada ética. Bosch llegó a escribir ahí entre PLDistas. Es decir, Bosch prometió que jamás el PLD
incurriría en actos de corrupción y todo eso. Y eso como líder, como persona. No pasó así con sus procedentes de lo que llaman aquí la pequeña burguesía comparona, trepadora, que usó el poder para ascender. Bueno, lo primero fue que llegó públicamente al poder una imperdonable. Cuando tú ves esa foto del Frente Patriótico con Balaguer, Pérez y Pérez, y ya vos sin facultades no está muy reducida, todo eso se ha el PLD lo que hizo y convertirse en una corporación de la corrupción, que además refrendó todos los crímenes policiales, con Candelier, con el otro, todo eso, esa razón, las prácticas de tortura en la policía. Ese no fue el PLD que soñó Juan Bosch. Y bueno, eso comienza con el primer gobierno de Leonel y continúa con los dos siguientes, con el intervalo de Hipólito, que también generó determinadas esperanzas e ilusiones, pero que rápidamente metió al país debajo de una patana con todo el tema de la corrupción bancaria, de los fraudes bancarios, de la manera como lo abordó, de la corrupción del propio PRD se reprodujo nuevamente, la que estuvo cuando Guzmán, cuando estuvo Jorge Blanco. Y bueno, y Danilo de verdad, aquí lo que han gobernado son mafias políticas, mafias policiales, militares, mafias empresariales, grandes corporaciones empresariales como grupos el contrato de Sanssouci, lo de Ejejaina, todo el tema de las generadoras eléctricas. Bueno, igual ha pasado con los otros grupos. Mira el caso de Antena Latina y la gran fraude de Antena Latina orquestado por el grupo Bonetti en combinación con un mafioso internacional como es el llamado Ángel González. Bueno, pero además está el caso Poyentri, ¿no? Eso es una estafa de millones y millones. Y ahí está González Buster abrazado con Abinader. Tú que me preguntas sobre el tema Abinader. Mira, aquí se dice popularmente la gente que Covita Nueva barre bien, pero dura poco. Crea determinadas ilusiones. ¿Qué es lo que hay ahora? Es una remodelación del poder y de la propia corrupción. La corrupción del PLD era más de partidocrática. Los dirigentes y funcionarios a la vez del Estado se enriquecían y enriquecían el partido para perdurar en el poder a través de elecciones fraudulentas, clientelistas, todo esto. Por eso duraron 20 años. No era por popularidad real, era el uso del poder para mantenerse, a como diera lugar, a base de corrupción, de soborno, de conveniencia. Bueno, quien derrota al PLD y a Danilo no es Abinader y el PRM, es Marcha Verde. El Marcha Verde que lo erosiona y lo vuelve una fuerza ya sin nada de popularidad. Se sirve porque electoralmente el sistema es oligopólico y pendular, bipolar. Generalmente dos partidos dominan el escenario, el de gobierno y el principal de oposición. Abinader se beneficia de todo esto, pero ¿qué ha hecho Abinader? Bueno, primero, la acción contra la corrupción aquí está limitada a la corrupción nacional. Leonel está siendo protegido y Leonel tiene alcancías grandes,
comenzamos a mencionar desde Diandino, Díaz Rúa, Peralta, en fin, cantidad de... Y él mismo, la Fundación Global es un cuerpo del delito. Y está pactando políticamente con Abinader. Pero peor, los empresarios que han estafado al Estado, una estafa de 16.000 millones de pesos. Y lo visita un presidente ejecutivo y un presidente figurón. El ejecutivo tiene el apellido Vicini, pero Vicini, el Sandro Macarrulla. Tiene el ministro de Turismo y vemos cómo se está manejando todo este tema. Bueno, está el tema de la relación con González Buter y Goyentri, el Grupo Martí y la mafia de los combustibles, y ahora de paños y manteles con Abinader. Pero oye, Abinader inauguró su gestión. A algunos no le hacen caso a esto, pero yo creo que es un hecho, por lo menos en la política, yo no había visto una cosa similar. Que un presidente en su toma de posesión le haga una campaña publicitaria a una marca de automóvil eléctrico. Tú podrás decir, bueno, que mejor el automóvil eléctrico que el de combustible, para el tema ambiental. Pero el hecho de que un presidente se monte en ese carro y haga una promoción indirecta multimillonaria indica muchas cosas. Don Isa, el tiempo se me fue, lamentablemente el tiempo se me fue, porque usted sabe que el Zoom da un tiempo específico y sí, casi se me está terminando el tiempo, sobrepasamos los 40 minutos ya, y quiero agradecerle la gentileza que usted ha tenido para con un servidor, permitiéndome este conversatorio que, como yo le decía hace un rato, tenía mucho deseo de que se realizara desde hace un tiempo ya, y le agradezco mucho. Ojalá podamos hacer en otra oportunidad otra porque te siento, no te conocía, pero te siento una gente con mucha sinceridad, con mucha profesionalidad. Y eso es bueno. Qué bueno. Con esas calidades. Qué bueno. Más en este tan delicado como la comunicación. Te felicito y te digo a la disposición cuando tú lo desees. Gracias, don Isa. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Igual. Y le agradezco mucho esta intervención. Yo se la mando. Nos vemos pronto. Bien. Bye bye. Saludos a todos los televidentes y oyentes. Y me manda el video. Claro. Bye bye. Voy a reproducir. Bien. Bueno, hasta pronto.